Bienvenidos al ciclo de graduación de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Daniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a estudiar el siguiente título: el análisis de contenidos. Para tal efecto vamos a dar los siguientes alcances generales. ¿Qué se entiende como análisis de contenidos? Es una técnica que nos permite investigar las ideas, el mensaje que se halla en las comunicaciones de masas, ya sea en periódicos, revistas, discursos, propagandas, y que según Hernández, de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. ¿Por qué se dice que es objetiva? Porque vamos a recopilar dicha información dejando de lado cualquier juicio de valor, cualquier subjetividad que perjudique o que distorsione nuestros resultados, para que de esta manera estos sean válidos y veraces. ¿Por qué se dice que es sistemática? Porque muchas veces para entender qué es lo que vamos a investigar, tanto los sujetos como los objetos de estudio, vamos a tener que acudir a otras ramas, a otras disciplinas, a otras ciencias, muchas veces afines a nuestra especialidad, para que de esta manera nuestros resultados sean mucho más claros, sean mucho más precisos y más entendibles. ¿Y por qué se dice que es cuantitativa? Porque nos va a permitir determinar y establecer nuestros resultados de una manera numérica, en cifras, para que de esta manera a la vez nuestras conclusiones y nuestras recomendaciones se ajusten y sean medibles bajo una visión numérica. Entre sus creadores se tiene a Paul Lassenfer, que fue un sociólogo que utilizó la técnica para interpretar los discursos. Luego se tiene a Kurt Lewin y a Karl Löfland, que fueron psicólogos que se interesaron en la comunicación en grupo, para luego tener a Harold Laswell, que fue un politólogo estudioso de la propaganda política. Entre sus aplicaciones se tiene el de estudiar las ideas y contenidos de un texto, describir las tendencias ideológicas, realizar estudios comparativos internacionales, conocer la personalidad de las personas, hallar las intenciones de personas y de grupos, descubrir diferencias en el contenido de los mensajes y, por último, determinar la claridad y estilos de la comunicación. Entonces vemos que las aplicaciones son diversas, que van a permitir muchas veces llevar a cabo estudios comparativos, muchas veces conocer cuál es el mensaje entre líneas, cuál es la intención, cuáles fueron los ánimos que motivaron a que una persona o alguna institución justamente nos dé el discurso o el mensaje, cuáles fueron muchas veces los intereses que motivaron y que aparentemente no se pueden vislumbrar en una primera impresión, pero luego de un análisis concienzudo vamos a conocer cuáles fueron estas intenciones. En cuanto a la codificación, es un proceso que permite al investigador identificar las características más importantes del mensaje para convertirlas en unidades de análisis. Para tal efecto es necesario determinar, primero, el universo, segundo, la unidad de análisis, tercero, las categorías y cuarto, los tipos de categorías. ¿Por qué es necesario una codificación? Justamente para no dirigir, para que el entrevistado o el sujeto de estudio no tenga la impresión que tenga que responder una situación que es válida o que es falsa,
que nuestro instrumento no lo vea como que tiene que marcar siempre respuestas correctas. Entonces, para nuestro interés es importante que nuestro instrumento de recolección y de recopilación de datos esté codificado justamente para que no tenga esta tendencia o esta impresión de marcar respuestas correctas. Entonces vamos a ver el punto número 1 que corresponde al universo. ¿Qué cosa es el universo? Constituye el elemento macro del análisis, como por ejemplo la población del Perú, los abogados colegiados de Lima, las universidades registradas en la Asamblea Nacional de Rectores, las obras de Mario Vargas Llosa, los centros comerciales de Lima Norte, los discos de los Beatles. Entonces, muchas veces para concentrar nuestro objeto de estudio, y antes de delimitarlo, hay que saber identificar cuál es nuestro universo. Está claro que no vamos a trabajar sobre ellos, dado que en muchos de los casos las tesis son individuales, entonces va a ser imposible llegar a todos. Va a ser imposible que yo aplique mi instrumento a los casi 30 millones de habitantes que hay en el país. Va a ser muy complicado que yo llegue a los 20.000 abogados que hay en Lima. Va a ser muy complejo que yo llegue a las más de 120 universidades que hay en el Perú. Va a ser imposible que yo haga todo el estudio de las obras completas de Mario Vargas Llosa. Va a ser una tarea titánica que yo llegue a todos los centros comerciales de Lima Norte, siendo la zona más comercial de todo el país. Y va a ser también complicado que yo estudie todos los discos de los Beatles. Entonces, tengo que saber delimitar, pero antes de delimitar, tengo que conocer cuál es mi universo. En cuanto a la unidad de análisis, vamos a hallar que tiene varios elementos. El primero de ellos es la palabra, ¿no? Que es lo más simple. Por ejemplo, en el discurso del señor presidente Ollantaytamala, este será nuestro universo. Y si yo quiero conocer cuántas veces pronunció en su último discurso la palabra inclusión social, entonces ese será mi unidad de análisis. No todo el discurso será mi universo, pero yo voy a delimitarme, solamente voy a restringirme a cuántas veces en todo su discurso se pronunció la palabra inclusión social. Otro de los aspectos que también son importantes es el tema, que es el título o un enunciado que delimiten justamente un objeto de estudio. Por ejemplo, los modelos educativos, el marketing será una temática, el Estado y la política jurisdiccional. Entonces tengo que saber delimitar para que otros investigadores como yo también sepan hacia dónde he orientado mi campo de estudio. Luego se tiene a las medidas de espacio y tiempo, que también es otro aspecto de delimitación, que me van a mí a permitir establecer unidades físicas, como por ejemplo en cuanto a la extensión de espacio, en cuanto al tiempo. Por ejemplo, yo quiero medir cuánto tiempo duran los spots publicitarios del gobierno que muestran los probables beneficios de Conga. ¿Cuánto tiempo duran? Entonces, puedo delimitar en ese sentido una temática. Otro aspecto que también es importante es el personaje, que son las personas o las instituciones que van a estar dentro de una realidad problemática y que también será materia de mi estudio. Y por último está el ítem, que es más
específico. Es decir, dentro del ejemplo del título, se me ocurre modelos educativos. Sin embargo, dentro del título modelos educativos habrá un ítem llamado el constructivismo, que es un modelo educativo. Dentro de la temática del marketing, haré un ítem llamado promociones de venta, como uno de los tipos de marketing que son válidos y que existen. Y por último, dentro de la temática Estado y política jurisdiccional, puedo crear un ítem llamado celeridad procesal, como uno de los aspectos justamente de esta política. Dentro de las categorías, que son los niveles o las variables sometidas a la unidad de análisis y que permite extraer sus características, cuáles son sus distintivos más importantes, qué es lo que lo distingue con respecto a otros elementos o a otras variables. La selección de categorías está supeditada a la formulación de las hipótesis. Entonces, mucho cuidado. Aquí tengo que saber formular bien mis hipótesis para que de esta manera pueda extraer las categorías. Por ejemplo, en el discurso de Keiko Fujimori, ¿cuáles son las categorías que yo puedo extraer? Entonces, para mí, puede ser que su discurso sea de la corriente liberal, sea un discurso con un alto contenido mesiánico dictatorial, y a la vez sea un discurso con contenido pragmático, ¿no? Dentro de una visión socioeconómica. En el caso de la celeridad procesal, entonces yo puedo crear categorías para saber medir si en un distrito judicial, llámese de Lima o de provincia, hay efectivamente poca, mucha o nada de celeridad en los procesos. En cuanto a los tipos de categoría, según Duverger, son 5. El asunto o tópico, de dirección, de valores, de receptores y físicas. Vamos a ver cada una de ellas. En cuanto al de asunto o tópico, cuando la categoría concierne a un tema, a un asunto o tópico de la unidad de análisis. Aquí vemos en la tablita un ejemplo. Por decir, el último informe del Premier Óscar Valdés ante el Congreso de la República, yo puedo establecer 3 categorías, donde él trató varios aspectos. Uno de ellos podría ser la lucha contra el terrorismo, otro la política económica, otro la política educativa y por último la lucha contra la corrupción. Dentro de las categorías que yo he sabido identificar dentro del discurso del Premier, puedo a la vez extraer subcategorías que justamente me van a mí a permitir medir dichas categorías. Por decir, ¿cómo mido la lucha contra el terrorismo? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho en los últimos 6 meses de gobierno en esta materia? Entonces, sobre esa base yo puedo decir que la lucha contra el terrorismo ha sido extrema, o para mí pudo haber sido regular o baja. Dentro de la política económica, ¿qué se ha hecho en este tiempo en materia económica? Entonces lo puedo medir. ¿Cómo? Puedo alegar que en materia económica el Perú, ¿no? Ha sido o ha ido por el camino idóneo o por un camino más bien moderado o más bien desalentador. Lo propio en las demás categorías, ¿no? Que puede ser en la política económica, que puedo medirla a través de las categorías de excelente, aceptable o indiferente, ¿no? Y por último, la lucha contra la corrupción, que para mí pudo haber sido acertada, ambigua o simplemente no hay ninguna
política en este sentido. En cuanto a la de dirección, se refiere a cómo es tratado un asunto. Aquí vemos en el ejemplo que dentro de mi unidad de análisis se encuentran 2 juzgados de familia de Lima. Puede ser el 4º juzgado y el 5º juzgado. Lo puedo dividir en las categorías siguientes, ¿no?, que tienen un enfoque en el tratamiento para fijar la pensión alimenticia, cómo los procesos de alimentos se han venido tratando en estos 2 juzgados de familia de Lima. Entonces lo puedo a la vez disgregar en varias subcategorías. Aquí vemos que según la apreciación de cada uno de los justiciables, esta puede ser favorable para el demandante, puede ser favorable para el demandado, puede ser también favorable para el menor o más bien una posición neutral. En cuanto a los receptores, se refiere a quienes está referido el mensaje. Por ejemplo, en el marketing, dentro de la unidad de análisis yo puedo sustraer varias categorías, que pueden ser niños, jóvenes, adultos o adultos mayores. Y a la vez extraer en subcategorías, según su clase socioeconómica, que puede ser clase alta, clase media o clase baja. En cuanto a los valores, se refiere pues a las actitudes, a las creencias, a los juicios, a los intereses y a las motivaciones. Por ejemplo, dentro de mi unidad de análisis, el otro sendero de Hernando de Soto. Entonces aquí puedo hallar las siguientes categorías. Son las actitudes y los valores sobre el comportamiento empresarial. Y a la vez sustraer varias subcategorías, donde yo puedo opinar que la obra de Hernando de Soto tiene una posición neoliberal, o más bien liberal, o moderada, o más bien conservadora. Dentro de las visiones de las categorías físicas, se refiere pues a la posición, duración o extensión de la unidad de análisis. Por ejemplo, para estudiar la propaganda radial sobre los probables beneficios del proyecto Conga, yo puedo medir cuánto tiempo dura cada uno de los spots que salen tanto en la televisión o en la radio, o por internet, o por cualquier otro medio de comunicación social. Entonces, puedo subdividir dichas categorías por el tiempo. Dura menos de 20 segundos, dura más de 20 segundos, o dura 1 minuto o más. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima. Recomendaciones se ajusten y sean medibles bajo una visión numérica. Entre sus creadores se tiene a Paul Lassenfer, que fue un sociólogo que utilizó la técnica para interpretar los discursos. Luego se tiene a Kurt Lewin y a Karl Löfland, que fueron psicólogos que se interesaron en la comunicación en grupo, para luego tener a Harold Laswell, que fue a nuestra especialidad, para que de esta manera nuestros resultados sean mucho más claros, sean mucho más precisos y más entendibles. ¿Y por qué se dice que es cuantitativa? Porque nos va a permitir determinar y establecer nuestros resultados de una manera numérica, en cifras, para que de esta manera a la vez nuestras conclusiones y nuestras... Bienvenidos al ciclo de graduación de la Universidad Alas Peruanas. Les saluda cordialmente su docente Eri Daniel Vildoso Cabrera. En esta oportunidad vamos a estudiar el siguiente título: el análisis de contenidos.
Para tal efecto vamos a dar los siguientes alcances generales. ¿Qué se entiende como análisis de contenidos? Es una técnica que nos permite investigar las ideas, el mensaje que se halla en las comunicaciones de masas, ya sea en periódicos, revistas, discursos, propagandas, y que según Hernández, de una manera objetiva, sistemática y cuantitativa. ¿Por qué se dice que es objetiva? Porque vamos a recopilar dicha información dejando de lado cualquier juicio de valor, cualquier subjetividad que perjudique o que distorsione nuestros resultados, para que de esta manera estos sean válidos y veraces. ¿Por qué se dice que es sistemática? Porque muchas veces para entender qué es lo que vamos a investigar, tanto los sujetos como los objetos de estudio, vamos a tener que acudir a otras ramas, a otras disciplinas, a otras ciencias, muchas veces afines